de su curso hemos agotado todo lo que era las drogas del sistema nervioso central. Hemos abordado todo el sistema nervioso central, las drogas principales que usamos nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestro devenir de práctica privada y todo eso. Posteriormente hemos hablado de drogas para el asma, drogas un misceláneo y los AINES, ¿no? Que son tan importantes, las drogas más utilizadas a nivel, digamos, mundial, ¿no? Los AINES son quizá la droga más recetada y más utilizada actualmente. Y para finalmente hablar de drogas relacionadas a los AINES, como son las antigotosos y los antirreumáticos. Para culminar esta unidad, vamos a tocar dos grupos farmacológicos muy importantes para ustedes, sobre todo por el manejo actual que se está dando. Los fármacos antiagregantes, anticoagulantes, fibrinolíticos, se utilizan sobre todo en el área de prevención, ya no tanto como tratamiento. Vamos a ver una parte de tratamiento, es cierto, pero se utilizan más como preventivos, debido al aumento, al entorno que vivimos, al tipo de dieta que tenemos, a nuestro envejecimiento natural, al tipo de envejecimiento que estamos teniendo actualmente y al que tratamos de evitar, es que se ha hecho muy prevalente nuestras enfermedades cardiovasculares, nuestras enfermedades, los infartos, las anginas de pecho, ¿no? Los mismos problemas cerebrales con ACV, trombóticos, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que tratar de evitar una complicación a nuestros pacientes, ¿no? Son enfermedades que están ya en boga actualmente, ¿no? Y tenemos que evitarlas. Lo mejor es la prevención, ¿no? ¿Y cuál es la prevención? La prevención es los estilos de vida que estamos tratando de adquirir. Bueno, mi generación creo que la perdió, pero la suya creo que está tratando de adquirirlo, ¿no? Este tipo de estilos de vida saludables, ¿no? Dietas, ejercicios, ¿no? Toda esta situación para evitar tener alguno de estos, algún tipo, o agravar algún tipo de estas patologías que se nos presentan. Bien, entonces los fármacos anticoagulantes, como les digo, más los usamos como preventivos que como tratamiento. Y ustedes mismos dirán, pero ¿cuándo los vamos a usar? ¿Cuándo los vamos a ver? Cuando seamos médicos generales. Los van a ver, no tienen idea de cuánto tiempo los van a ver. Como les digo, la medicina está cambiando totalmente, ¿no? Está cambiando. Y estos medicamentos se usan constantemente, y ustedes van a tener que saber por lo menos orientar a sus pacientes qué es lo que están tomando, cómo lo están tomando, ¿no? Para comenzar a hablar sobre anticoagulación, sobre anticoagulantes, tenemos que recordar rápidamente nomás lo que es la hemostasia. Vamos después a hablar sobre antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y vamos a hablar sobre fibrinolíticos. Pero para acordarnos nosotros qué se agrega, qué coagula, qué es la fibrina, vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces, la hemostasia, como hemos visto, vamos a hablar sobre agregación plaquetaria, sobre la cascada de la coagulación y sobre la fibrinolisis, ¿no? Entonces, la hemostasia normal, la hemostasia que nosotros normalmente tenemos primero, tenemos una anticoagulación fisiológica, es decir, existen sustancias en nuestro torrente sanguíneo que evitan la coagulación normalmente. Primero, que el endotelio de nuestros vasos sanguíneos es una capa lisa, tersa, tersura le llaman esta característica, ¿ya? Del endotelio de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos, todo lo que hemos visto en fisiología, al circular por estos vasos sanguíneos, al circular, no van a tener ninguna alteración y entonces van circulando normalmente. Incluso ustedes saben que cuando pasamos por los capilares sanguíneos, los glóbulos rojos pasan en fila india con sus factores de coagulación, con sus plaquetitas, van pasando en fila india porque los glóbulos rojos son más grandecitos, ¿no? 7 nanómetros. Y el capilar creo que mide 9 micrómetros, ¿no? 7 micrómetros que prácticamente igualitos, son del mismo tamaño. Entonces van pasando en fila india y pasa todo eso. Y no se coagula, no se coagula, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, pasa alguna situación en la que hay una contracción vascular, una ruptura del vaso, entonces lo primero que hace el vaso sanguíneo es contraerse, ¿no? Por sus fibras elásticas que tiene, se contrae. Y al contraerse y pegar sus paredes, trata de evitar que el sangrado continúe. Después de eso, viene un tapón plaquetario, viene la plaqueta, ese agujerito que se abrió, que se lesionó el vaso, entonces viene y trata de la plaqueta formar, vamos a ver varias enzimas, trata de formar una plaqueta, un tapón plaquetario, un tapón blanco. Y esa misma plaqueta, mediante las enzimas, mediante los mediadores humorales que libera, va a llamar factores de coagulación. Y estos factores de coagulación van a tener como corolario que van a formar fibrina. Y como hemos visto cuando hicimos Fisiología 1, que lejano suena, ¿no? El primer capítulo de Fisiología 1 que lo hicieron en marzo de 2021, en medio de la pandemia, ustedes recuerdan que habíamos hablado de retroalimentación positiva, ¿no es cierto? El feedback positivo. Pues bien, estos factores de coagulación nos producen un feedback positivo.
¿sí? Un feedback positivo. Y este feedback positivo hace que el coágulo crezca indeterminadamente, indefinidamente. Sin embargo, tenemos factores también sanguíneos que producen que esta fibrina que va formando el coágulo y que va creciendo se rompa y se llama fibrinolisis. La fibrinolisis es la encargada de modelar ese coágulo y que se quede un taponcito suficiente para tapar ese agujerito que se formó y no nos ocluya todo el vaso sanguíneo. Bien, entonces, esto es básicamente lo que es la coagulación, ¿no? Primero viene, muy aparte de las características de los vasos sanguíneos, la tersura y el endotelio, primero cuando viene una injuria, una ruptura del vaso, viene la contracción, ¿no es cierto? El reflejo es vasoconstricción por los tejidos elásticos que tiene el vaso sanguíneo. Después de eso, vienen las plaquetas y se adhieren las plaquetas, ¿no es cierto? Entonces, estas plaquetas que se adhieren a ese agujerito, ¿no? Se adhieren generalmente porque son liberados, al romperse el endotelio, son liberados mediadores. Estos mediadores humorales los vamos a ir viendo poco a poco ahorita. Estos mediadores humorales jalan la plaqueta, la llaman y la adhieren a ese agujerito. Estas plaquetas se distorsionan y comienzan a secretar sustancias que ya las hemos conocido cuando hemos visto AINES, ¿no? Liberan ADP, liberan tromboxano A2, ¿no? Y este tromboxano A2, ADP, se encargan de llamar más plaquetas. Estas plaquetas se van agregando encima del tapón plaquetario, de las primeras que se adhirieron. Se van agregando plaquetas, formando un tapón ya blanco, como decía, plaquetario, ¿no? Pero después de eso, entonces se agregan casi al mismo tiempo los factores tisulares, factores de coagulación, que hemos visto las dos cascadas de la coagulación cuando dio fisiología 2, ¿no? Fisiología 1 hicimos, las cascadas de la coagulación, un poquito más con este tiempo también. Hicimos la cascada de la coagulación, y la cascada de la coagulación permitía que se vaya formando un factor intrínseco, factor extrínseco, vienen las dos cascadas, y ambas cascadas cierran con trombina, y la trombina finalmente forma fibrina, ¿no? Y la fibrina es una red que atrapa glóbulos rojos, atrapa glóbulos blancos, atrapa todo lo que se cruza para meterlo ahí y taponar bien el agujero que se formó. Esto podría crecer indeterminadamente como un feedback positivo si es que no tenemos factores fibrinolíticos. Entonces, este factor fibrinolítico, lo que hace es romper la fibrina, modelarla y permitir que solo se quede lo necesario, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir hablando poco a poco de estos factores, ¿ya? Entonces, creo que ya está claro más o menos a dónde queremos dirigirnos, ¿no? Entonces, hay factores procoagulantes y factores anticoagulantes. La anticoagulación fisiológica, les voy a reiterar, ¿qué cosa evita que se peguen las plaquetas normalmente? ¿Qué cosa evita que se peguen las plaquetas normalmente? ¿Qué cosa hace que las plaquetas circulen y no se peguen al endotelio y digan, acá voy a comenzar a agregarme? Y comienza todo el cuento del coágulo. Tenemos la tersura, como les reitero, tenemos el óxido nítrico, que es un excelente vasodilatador, la prostaglandina 2, que las hemos visto cuando hemos hecho AINES, como se inhiben, ¿no es cierto? Entonces, todos esos son antiagregantes plaquetarios. Y los anticoagulantes plaquetarios, los anticoagulantes que alteran el factor de la coagulación, los fisiológicos, los que siempre circulan para evitar que se formen coágulos, es la trombomodulina, la antitrombina 3 y la proteína C activada, ¿ya? Estos tres elementos evitan que se forme el coágulo, que la cascada de coagulación llegue hasta el final. Finalmente, cuando se forma la fibrina, también tenemos elementos que van a modularlo. El factor activador del plasminógeno, que se dice TPA, y el factor activador del plasminógeno, que finalmente va a activar a la plasmina. O sea, se le da estos dos nombres, sin embargo, es como una cadena. El factor activador del plasminógeno va a activar la plasmina. Lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Son también anticoagulantes fisiológicos. Siempre están en nuestra circulación, siempre. ¿Y quiénes hacen la balanza al favor de la coagulación? Para que se agreguen las plaquetas, existen una serie de proteínas, ¿ya? Viene el más de todos estos factores, que se llama el factor de von Willebrand. Es el factor más estudiado que tenemos, ¿sí? El factor de von Willebrand. Y tenemos un grupo proteico, un grupo proteico, un grupo proteico, que es las integrinas 2B3A. Son un grupo de integrinas, pero esta básicamente las integrinas 2B3A, ¿sí? El factor procoagulante, ¿sí? El factor tisular, que está circulando también en el endotelio, y cuando se lesiona comienza una cascada de la coagulación, ¿no? La cascada de la coagulación.
y también inhibidores del factor activador del plasminógeno y antiplasmina que inhibe la plasmina, que eran los que producían la fibrinólisis, ¿se acuerdan? Entonces ahora hay inhibidores de la fibrinólisis. Espero que estemos siguiendo para que no haya problemas, porque lo de las drogas es lo de menos ahora, ya, si ya saben más o menos dónde queremos dirigirnos. Entonces, vamos a hablar de la agregación plaquetaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la agregación plaquetaria? Se rompe el endotelio y al romperse el endotelio se liberan dos factores. Dos factores. El factor de von Willebrand, ¿sí? Y se liberan las integrinas 2B3A, ¿ya? 2B3A. Entonces, el factor de von Willebrand, que está en el mismo endotelio, llama a las plaquetas y las adhiere, ¿ya? Y la integrina 2B3A comienza a agregar las plaquetas, es decir, pega una plaqueta con otra, un cemento, las altera las membranas de las plaquetas, la integrina 2B3A las altera las membranas de las plaquetas, y comenzamos a liberar sustancias que están dentro de la plaqueta. Y estas sustancias que están dentro de la plaqueta son las que finalmente van a hacer que se agregan. ¿Quiénes son las sustancias que están dentro de la plaqueta? El ADP, el tromboxano A2, el factor 5, la trombostendina, etcétera, ¿no es cierto? La fibronectina, todo eso. Entonces, estas sustancias toditas ayudan a que se vayan pegando las plaquetas unas con otras. Entonces, ahí tenemos ya dos blancos, ¿no es cierto? El factor de von Willebrand y el factor de... Entonces, ¿cuándo se agrega la plaqueta? Cuando hay un daño en el endotelio. Puede ser una lesión o puede ser una... ¿Cuál es el daño más común? El más común que tenemos. Los ateromas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hemos visto fisiología cardiovascular? ¿Se acuerdan cuando hicimos circulación coronaria? Se formaban ateromas, por ejemplo, ¿no es cierto? Los ateromas se formaban, cerraban la pared, ¿sí? Del vaso coronario. Son como especie de grasa, pero ya endurecida, pero inestable. Entonces, cuando hay una circulación más rápida, se rompe el número de Reynolds y todo ese cuento, se rompe la pared del ateroma, ¿sí? Y al romperse la pared del ateroma, genera una liberación también del factor de von Willebrand, y viene el factor de coagulación y comienza. Ahí es donde se forman los infartos, porque ese coágulo se forma tan rápido que ocluye rápidamente a la arteria coronaria. Y al ocluir la arteria coronaria no va a haber circulación, se muere pedazo del miocardio y adiós, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahora entienden cuál es la importancia de los factores de coagulación? Sí, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ver también la importancia de los anticoagulantes. Entonces, la coagulación en sí tiene dos vías, ¿no es cierto? La vía extrínseca que comienza con el factor 12 y la vía intrínseca que comienza con el factor 7. No, perdón, el factor intrínseco que activa el factor 7. Ambas vías van a acabar en el factor 10, ¿no es cierto? El factor 10. Miren, nosotros estamos yendo desde si se ven arriba el vaso lesionado, y el vaso lesionado arriba, nosotros estamos observando que tiene vasoconstricción y después hay la agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Esta agregación plaquetaria va a comenzar a trabajar al mismo tiempo, ya cuando se van agregando, activan las cascadas de la coagulación. Y las cascadas de la coagulación van a acabar en factor 10. Ese factor 10 va a actuar, la protrombina la convierte en trombina, por eso se ve trombina activada. ¿Sí? Y esta trombina, estamos hablando a grosso modo ahorita de la coagulación, ¿eh? Y esta trombina activada lo que va a hacer que el fibrinógeno que normalmente había en la sangre se va a convertir en fibrina, ¿sí? Entonces, y esta fibrina, ¿sí? Se va a volver fibrina estable, va a formar un coágulo. Pero para que no se forme el coágulo y ocluya el vaso sanguíneo y no crezca en forma indefinida, tenemos al factor activador del plasminógeno que va a convertirse en plasmina, y la plasmina va a romper la fibrina y lo va a modelar el coágulo. Creo que ya está más claro ahí, ¿no? Entonces tenemos que tener un equilibrio para la formación de la fibrina, ¿no? Con los procoagulantes, que es todo lo que hemos visto, ¿no? Y los anticoagulantes, ¿no? ¿Cuáles son los procoagulantes? Todo el complejo proteico de los factores de coagulación, la trombina y el fibrinógeno. Y los factores anticoagulantes tenemos el factor inhibidor tisular, la proteína C, la proteína S, la trombomodulina, la antitrombina 3, ¿no? Y tenemos también, en la fibrina, tenemos sus factores procoagulantes, ¿no? El factor activador del plasminógeno, etc., plasmina, y los factores anticoagulantes, el factor activador del plasminógeno, la plasmina, y procoagulantes, los que inhiben a la plasmina, ¿no? Los inhibidores del factor activador del plasminógeno, etc. Entonces, si vamos a ver al final, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Estamos haciendo un repaso de fisiología, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Tenemos que evitar que la fibrina haga crecer eternamente ese coágulo hasta que ocluye el vaso sanguíneo. Esto lo modelamos rompiendo los enlaces de la fibrina. ¿Y quién lo hace? La plasmina. Entonces, la plasmina tiene un factor activador del plasminógeno, ¿ya? Este factor activador del plasminógeno convierte al plasminógeno en plasmina. ¿Dónde se genera el plasminógeno? En el hígado.
¿ya? Lo convierte al plasminógeno en plasmina. Y esta plasmina es la que va a ir y va a romper los enlaces de la fibrina, va a ser una fibrinolítica. Ahora, ¿tenemos medicamentos que hagan esta función? Van a ver ahorita. Y son los medicamentos salvavidas, ¿no? Actualmente. Entonces, vamos a tener tres tipos de medicamentos que vamos a hablar hoy día. Antiplaquetarios, anticoagulantes y fibrinolíticos. ¿Qué utilidad le van a dar ustedes? Ustedes le van a dar la utilidad como preventivos. Sin embargo, cuando hagan su internado, cuando hagan su especialidad, se van a dar cuenta que algunos de ellos, como los fibrinolíticos, que son los que finalmente van a deshacer el coágulo, pueden servirnos como tratamiento y salvavidas de un paciente que se está infartando, que tiene un trombo en el cerebro, ¿no? Y que hay que romperlo rápidamente. Entonces, tres grupos farmacológicos, tres grupos que congregan a varios tipos farmacológicos, ya varias familias farmacológicas. Primero vamos a hablar entonces de la función plaquetaria. ¿Quiénes inhiben la función plaquetaria? Primero, la función plaquetaria tiene que adherirse, ¿no es cierto? Factor de von Willebrand, integrinas, ¿no? La agregación con la integrina 2A3B, como hemos visto, las sustancias que al agregarse alteran la membrana de la plaqueta y se liberan tromboxano A2, ADP, hidroxitriptamina, o sea, serotonina, ¿no? Entonces, todo esto activa también a la coagulación y activa la trombina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se lesiona el vaso. Al lesionarse el vaso se libera el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand agrega las plaquetas. Al agregar las plaquetas, lo que hace es traer nuestro complejo 2B3A. El complejo 2B3A disgrega, ¿no? Va disgregando todo y se van generando sustancias como el ADP, el tromboxano A2, todo eso, ¿no? Y aparte, el complejo 2B3A también atrae los factores de coagulación para formar fibrina y fibrinógeno para que se junten más las plaquetas, ¿no? Entonces, tenemos sustancias que adhieren y que agregan las plaquetas. ¿Esto cuándo pasa? Cuando el vaso se lesiona, cuando se rompe el vaso, o cuando, por ejemplo, hay una lesión en el endotelio de los ateromas, ¿no? Que les estoy comentando y que es muy peligroso. Por ejemplo, hay un golpe en la pierna, es muy común esto, hay un golpe en la pierna. O la sangre está mucho tiempo, está estancada. Por ejemplo, estoy echado mucho tiempo, estoy sentado mucho tiempo, ¿no? Y en mi sangre se van ganando los factores de procoagulación, que ustedes saben que siempre existen, a los factores de anticoagulación, le van ganando la batalla. Entonces yo me paro y un trombo que se ha formado sale de mis piernas y se puede ir al pulmón, se puede ir al corazón, se puede ir al cerebro, ¿no? Entonces, ¿ya? Bien, entonces. Y entonces aquí los fármacos que afectan el tapón plaquetario. Vamos entonces a ver quiénes van a disminuir la formación del tapón plaquetario. Antiadherentes y antiagregantes. ¿Ya? Antiadherentes plaquetarios y antiagregantes plaquetarios. ¿Qué son antiadherentes? Los que evitan que se pegue la plaqueta a la lesión endotelial. ¿Qué son antiagregantes? Que evitan que vaya creciendo las plaquetas una sobre otra. Acá tenemos exactamente acá tenemos cómo se va formando en la imagen un tapón plaquetario y cómo va cerrando el diámetro, el lumen del vaso sanguíneo, ¿no? Es muy, muy peligroso cuando tenemos, aparte de este coágulo, tenemos un ateroma que ya cerró la mitad del vaso sanguíneo, o sea, se cierra rápidamente y puede producir cualquier alteración, un infarto, un ACV, todo eso. Entonces, para prevenir que pase eso, vamos a tener que evitar que se adhieran y se agreguen las plaquetas. Entonces, ya usted está claro con ustedes, ¿no es cierto? Ya ahora sí está claro de que ustedes, cuando tengan un paciente que tenga un antecedente de infarto, tenga un antecedente de ACV, tenga un antecedente que ha hecho embolismo pulmonar, tiene que anticoagularse. ¿Y cómo se va a anticoagular? Le da un antiadherente, un antiagregante plaquetario justamente para evitar que este paciente vuelva a coagular y pueda volver a tener algún riesgo. Entonces ahora seguramente van a acordarse en los veladores de sus papás, de sus abuelitos, de sus tíos, hay aspirina, ¿qué más había? Van a decir, ¿no? Para ver qué es lo que estaban tomando. Pues bueno, ¿cómo son estos antiplaquetarios? ¿De dónde sale el tromboxano A2, el ADP, las prostaglandinas? Salen del ácido araquidónico, ¿no? De la membrana celular, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Eso hemos visto cuando hemos hecho la semana pasada AINES, ¿sí? Y este tromboxano A2, ¿qué es lo que hace? Produce una vasoconstricción y produce agregación de la plaqueta. Entonces, si nosotros queremos evitar que este tromboxano A2 agregue plaquetas en un paciente que ya tuvo un antecedente no muy bueno de un infarto o unas veces lo que estamos tratando, entonces lo que vamos a hacer nosotros es
darle un antiagregante que inhiba el tromboxano A2, inhiba las prostaglandinas. Si el ácido araquidónico, mediante la ciclooxigenasa, formaba la prostaglandina y tromboxano A2, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que la ciclooxigenasa trabaje en esa zona. ¿Quiénes evitan que la ciclooxigenasa trabaje en esa zona? Los AINES, pero no todos los AINES, ¿no es cierto? Bueno, todos los AINES trabajan, pero, los que más trabajan son la aspirina, no el ácido acetilsalicílico, que recuerden que hicimos un acápite que se unía en forma irreversible a la plaqueta y evitaba justamente que se genere esta sustancia. En cambio, los otros AINES viven 2 o 3 días y se liberan de la plaqueta. En cambio, la aspirina vive los 7 días pegada en la plaqueta hasta que se muere la plaqueta y se va con su aspirina, ¿no? Entonces hay que darle un tratamiento permanente a esa persona porque evita de que se adhieran plaquetas. Es un antiagregante plaquetario. Para evitar una recaída en estos pacientes que han tenido ya un antecedente o que tienen el riesgo de un antecedente. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene angina, nunca ha tenido un infarto, tiene angina, o sea, dolor de pecho, no puede respirar, el corazón no está bien, ¿no? Entonces, tiene una angina y hay que darle un tratamiento para evitar que en algún momento nos haga un infarto. Entonces, preventivo, le doy su antiagregante plaquetario, ¿ya? ¿Qué otra manera de trabajar tenemos con estos? Evitar la agregación, el complejo 2B3A, vamos a verlo ahorita. Finalmente, evitar los mecanismos de modulación, ¿no es cierto? Inhibir la fosfodiesterasa para que va a alterar el AMP cíclico y el GMP cíclico dentro de la plaqueta para evitar justamente que que la plaqueta se altere y se liberen el tromboxano, el ADP y todo eso. ¿Ya? Entonces, los más comunes ahí son la prostaciclina y el diperiamol, que lo vamos a ver en esta partecita de la clase. Entonces, antiagregantes. Creo que ya les he hecho una suficiente introducción fisiológica. Y ahora solamente vienen los medicamentos. ¿Qué antiagregantes? Es decir, ¿quiénes van a evitar que las plaquetas se peguen unos con otros mediante su tromboxano, ADP, todo eso? ¿Quiénes? El ácido acetilsalicílico, ¿no? El ácido acetilsalicílico que se va a tomar, que se pega permanentemente a la plaqueta vive 7 a 10 días, entonces el ácido acetilsalicílico evita que en esos 7 a 10 días que vive esa plaqueta se agregue a otra plaqueta, ¿no? Si le tomas en forma permanente, entonces las plaquetas ya no van a agregarse unas con otras y la sangre va a circular sin coagular permanentemente, ¿no? Entonces puedes darle en pacientes cardíacos, en pacientes cerebrovasculares, ¿no? Etc. Los antiagregantes plaquetarios. ¿Qué son antiagregantes plaquetarios? ¿No? Los antiagregantes plaquetarios son aquellos que no solamente evitan las prostaglandinas, evitan los tromboxanos, sino también vamos a ver algunos que inhiben al ADP, ¿no? El ADP, los gránulos de ADP que producen agregación plaquetaria. Vamos a ver otros que inhiben a la proteína 2B3A, la integrina 2B3A, que son las que agregan las plaquetas unas con otras. Y finalmente vamos a un inhibidor de la fosfodiesterasa que evita la formación de AMP cíclico y evita como segundo mensajero que se destabilice la membrana de la plaqueta, el dipidinamol, ¿ya? Entonces, ya hablamos del ácido acetilsalicílico, vamos a hablar de las tienopidirinas que inhiben al ADP. Estas tienopidirinas que inhiben al ADP se absorben por vía oral, están actualmente muy en boga, mejoran cuando se dan por vía con alimentos, ¿no? Se unen a las proteínas, solo 1% se elimina por la orina. Tienen algunos efectos colaterales como náuseas, vómitos, neutropenias, etc. De estas dos, el clopidogrel, que es el que más usamos, ha demostrado menos efectos colaterales. ¿Cuál es el problema? Su efecto puede ser muy similar a la aspirina, porque si inhibe el ADP y el otro inhibe el tromboxano, entonces evitan la agregación plaquetaria. Pero el clopidogrel ha demostrado un poco más de efecto en esto, sin embargo, su costo nos hace un poco más inalcanzable. Ahora, la aspirina, para hacerles un acápite, nomás eso no deberían saber ustedes, pero bueno, quiero hacerles un acápite. La aspirina para el dolor, tomamos nosotros 500 miligramos, ¿no? Y nos produce mucho ardor epigástrico, gastritis, como vimos, que es un efecto colateral. Sin embargo, 500 cada 12 o 500 cada 8 tomamos de aspirina, ¿no? Sin embargo, como antiagregante plaquetario, solo se toma 100 miligramos por día de aspirina, 100 miligramos por día de aspirina. Entonces, los efectos colaterales son muy bajos. El clopidogrel, como les digo, inhibe el ADP, igual a ticlodipinas, son las tienopiridinas. Ahora, los inhibidores de la integrina 2B3A son más bien anticuerpos mononucleares, ¿no es cierto? Son pedazos de moléculas, son drogas mucho más caras, ¿no? Acicimab, tirofiban, ¿no? Que son los que hay acá en el Perú. Entonces, los usamos, sí, con medicamentos muy especiales los usamos, con síndromes coronarios agudos, angioplastías, ¿no? No se utilizan a largo plazo, generalmente. Ya tú comienzas el tratamiento, un par de meses, se estabiliza el paciente y le cambias por una tienopiridina, un ácido acetilsalicílico. ¿Sí? Entonces son fragmentos, ¿sí? Son fragmentos de anticuerpos.
son proteínicos, menos el tirofiban, que es no peptídico, ¿no? Entonces, ¿existe en nuestro país? Sí, existen en nuestro país, ¿ya? Inhibidores de integrina 2B, 3A, evitan la agregación plaquetaria. El dipiridamol es un inhibidor de la fosfodiesterasa para evitar que el AMP cíclico estabilice la membrana, ¿sí? Se da por vía oral, igual que todo el resto de medicamentos, inhibe pues al final el ADP, ¿no es cierto? Y, y es un buen antiagregante que no lo usamos mucho actualmente, pero sí es un buen antiagregante. Finalmente, ¿qué nos espera del antiagregante plaquetario? Primero, queremos inhibir a los receptores de tromboxano A2 en la plaqueta. Eso todavía estamos un poco lejos. Pero sí, como antiagregante plaquetario, queremos como tratamiento preventivo darle aspirina y un spray con óxido nítrico, que ya se está... Ustedes saben que el óxido nítrico se genera en el endotelio, ¿no es cierto? Es un excelente vasodilatador, pero su tiempo de vida media solo es 6 segundos. Entonces, pero se genera normalmente con nosotros. Entonces, se está tratando ya en forma experimental, darle inhaladores de óxido nítrico, más su aspirina, un paciente va a tener un futuro mucho más tranquilo, mucho mejor. Bien, hasta ahí los antiagregantes plaquetarios. Los anticoagulantes. Los anticoagulantes tenemos de dos tipos, anticoagulantes orales y anticoagulantes parenterales. Los anticoagulantes orales le damos cuando el paciente ya ha tenido el cuadro, ya ha salido del cuadro agudo, es un paciente en bastante riesgo, entonces hay que darle permanentemente un tratamiento. ¿Qué diferencia hay entre anticoagulantes orales y los antiagregantes plaquetarios? Que los anticoagulantes orales o los anticoagulantes parenterales trabajan sobre la cascada de la coagulación, es decir, se está yendo a otra etapa, ¿no? Ya se agregó la plaqueta, correcto. Entonces ahora hay que darle un anticoagulante oral para romper o evitar que se forme el coágulo, ¿no? Y cuando normalmente los anticoagulantes orales se usan para evitar que se formen coágulos en pacientes que han tenido una patología previa ya de trombos, ¿no? Les vuelvo a reiterar, infartos, trombos pulmonares, trombos cerebrales, que son los más riesgosos. Son muy peligrosos, ¿no? Antes se usaban estos anticoagulantes orales. ¿Por qué le ponen una vaquita ahí? Porque se dieron cuenta que las vaquitas se morían, les daban para que generen leche, el medicamento, y después se dieron cuenta que comenzaron a morirse con hemorragias, ¿no? El primer intento de suicidio con warfarina sobrevivió, ¿no? Solamente que comenzó a hacer hemorragias masivas, y ahí se comenzaron a dar cuenta. ¿Qué les hablo esto de mediados del siglo XX? No es tan lejos. ¿Dónde actúa la warfarina sódica? Que ya la estamos usando, está en retirada, ya la estamos usando poco. Es un poco riesgosa, produce mucha malformación congénita, pero nos ha servido muchos años. Es un inhibidor de la vitamina K. ¿Qué hace la vitamina K? La vitamina K actúa, lo hemos visto en fisiología, la vitamina K actúa en el hígado nos ayuda a madurar mediante la epóxido reductasa, estimula, y ayuda a activar los factores de coagulación, 2, 7, 9, 10, que son factores de coagulación que se generan en el hígado, ¿no es cierto? Entonces, estos factores de coagulación, mediante la vitamina K con su epóxido reductasa, se activan y pueden servirnos como anticoagulantes, ¿ya? Como anticoagulantes. Entonces, como esta es una... Perdón, la vitamina K lo que hace es lo que hace es activar, lo que hace es desactivar los factores coagulantes, pero no es un procoagulante, la vitamina es al revés. La vitamina K es inhibe a la epóxido reductasa, ¿ya? Y al inhibir la epóxido reductasa, entonces disminuye la acción de los factores de coagulación. Me distraje un momento. Ahora, los factores de coagulación, si tú le das vitamina K, se mantienen estables, pero cuando le quitas la vitamina K, los factores se activan y comienzan a anticoagular mucho, ¿no? Comienzan a anticoagular. Entonces nosotros, la warfarina lo que hace es inhibir la acción de la vitamina K, y al inhibir la acción de la vitamina K, los factores anticoagulantes comienzan a actuar, ¿no? Comienzan a actuar. El 2, el 7, el 9, el 10. Se da una vida media larga, 30 horas, ¿sí? Hay que darle una vía, por vía oral, se absorbe muy bien, pero hay que titular muy bien la dosis, porque como es una dosis oral, muchas veces se comienza a pasar la dosis y comienza a hacer demasiada anticoagulación al paciente. ¿Cómo lo monitorizamos esto? Con el índice normal randomizado, es el INR, ¿ya? O el tiempo de protrombina. ¿Por qué el tiempo de protrombina? Porque lo que pasa es que como inhibe el factor 2 es la trombina, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener un referente de la trombina, que es finalmente el que nos va a dar la luz de cómo va yendo la anticoagulación. Si se prolonga demasiado, hay que bajar la cantidad de warfarina. Si disminuye demasiado, hay que aumentar la cantidad de warfarina. Lo que tenemos es que tratar de mantener una anticoagulación adecuada sin poner en riesgo al paciente. Entonces,
Los factores de, los factores de coagulación activados, que se activan, ¿no es cierto? Que se activan cuando no hay, no hay este elemento, se activan, tiene una vida media casi de 60 horas el factor 2 activado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tratar de, si vamos a inhibir estos factores, cuando vamos a tratar de que la vitamina K evite que se activen mucho estos factores, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de inhibir en el hígado. Sin embargo, los factores anticoagulantes ya liberados van a seguir vivos, esos no los vamos a poder evitar. Entonces, más o menos el tiempo que demora la vitamina K en actuar para evitar una anticoagulación es 60 horas, 72 horas, 3 días. ¿Ya? O sea, tienes que ponerle a un paciente 3 días de vitamina K para disminuir el efecto de los anticoagulantes. ¿Con qué aumenta el efecto de la vitamina K? ¿Con qué aumenta el efecto, perdón, de la warfarina? Cuando le das aspirina y todas las drogas que inhiben las enzimas que la metabolizan, cimetina, sulfonamidas, fenitoína. ¿Quiénes disminuyen la acción de la warfarina? Es decir, la metaboliza más rápido, todas las que trabajan sobre el hígado y estimulan al sistema SIP, barbitúricos, farmazepina, etc., la vitamina K misma. Entonces, ¿qué otras cosas hace la warfarina? La warfarina produce sangrados excesivos. Si tú le das una dosis alta, puede sangrar tanto, o sea, hay un descuido, puede hacerte un ACV hemorrágico, una hemorragia severa, ¿no es cierto? En los niños produce malformaciones óseas, puede producir, como en la imagen, una necrosis cutánea. Otros anticoagulantes orales, que estamos hablando orales, que le vamos a dar ambulatoriamente al paciente, ya no inhiben los factores de coagulación del hígado, sino lo que hacen es inhibir directamente la trombina, que es el factor 2, ¿no es cierto? El factor 2. Recordemos nuevamente nuestro sistema de coagulación, ¿sí? Vía extrínseca, vía intrínseca, ¿no? La vía extrínseca con el factor tisular, ¿sí? Pero ambos mueren en el factor 10, ¿no? Y el factor 10 activado, nos va a activar finalmente a la trombina, que va a convertir al fibrinógeno en fibrina, ¿sí? Y nos va a estabilizar la membrana. Sin embargo, tenemos también antifibrinolíticos que van a romper esa fibrina para que no vaya no crezca demasiado el coágulo. Entonces, otro anticoagulante es, vamos a hablar un ratito, se me ha pasado esta lámina, este es un anticoagulante parenteral igual. Este anticoagulante parenteral, la heparina, el más conocido de todos, extraído también de la vaca, este anticoagulante trabaja sobre el factor 10, ¿ya? Y también trabaja sobre la antitrombina 3. ¿Cuál es la antitrombina 3? La antitrombina 3 es, digamos, un factor que inhibe a la trombina. La inhibe a la trombina. Entonces evita que la trombina se active muy fácilmente y pueda convertir fibrinógeno en fibrina. Entonces, la heparina trabaja en estos dos sitios, factor 10 y antitrombina 3. Sin embargo, esta heparina tiene un tiempo de vida media, pues es un glucosaminógeno natural, ¿no? Trabaja más o menos 6 horas. Sin embargo, debido a que había que ponerle cada 6 horas a los pacientes, ¿no? Entonces se idearon heparinas, la llamamos de bajo peso molecular, es decir, sacaron de la cadena de heparinas, sacaron fragmentos y las probaron. Estos fragmentos son de bajo peso molecular, ¿no? Estos fragmentos que son de bajo peso molecular, entonces se probaron que trabajan cada 12 horas o cada 24 horas. Entonces son un manejo mucho mejor, mucho más fácil para el paciente, para que pueda hacer ambulatoriamente colocarse. Ambos, tanto la heparina como las heparinas de bajo peso molecular, se colocan por vía subcutánea. Sin embargo, esta heparina también puede colocarse, la normal puede colocarse por vía endovenosa. Entonces, ¿qué mecanismo de acción tiene la heparina? La heparina normalmente se une a la antitrombina 3 y con la antitrombina 3 se une a la trombina y también estimula la unión de la antitrombina con la trombina, ¿no? Estimula, la pega más y se une al factor 10, lo inactiva el factor 10 y eso evita por dos lados la anticoagulación. ¿Qué hacen las heparinas de bajo peso molecular? Básicamente se pegan al factor 10 nada más, ¿ya? Sin embargo, como hemos visto, es la vía final común y esto va a hacer de que haya una anticoagulación permanente. Entonces, la heparina se une a la antitrombina 3 se une a la trombina y evita la coagulación. La heparina no fraccionada, la grande normal, vuelvo a reiterar, tiene un peso molecular alto, ¿no? Alto.
hasta 30 kilodaltons. En cambio, la heparina de bajo peso molecular de cualquier marca se une poco a la antitrombina 3, pero más actúan sobre el factor 10 y solamente tiene de 3 a 9 kilodaltons. La no fraccionada tiene un tiempo de vida media de 6 horas. La fraccionada, la de bajo peso molecular, puede vivir 12 hasta 24 horas. Entonces, es mucho más fácil usarlo en forma ambulatoria la heparina de bajo peso molecular, ¿ya? La heparina de bajo peso, la heparina de bajo peso molecular se usa una sola vez al día, la heparina de la no fraccionada se usa más continuamente. Entonces, esta heparina no se puede dar por vía oral, ¿ya? Se metaboliza, no pasa la barrera, no pasa la mucosa gástrica. Tampoco atraviesa la placenta, la heparina, ¿sí? Entonces, lo usamos principalmente para evitar trombos venosos, cuando tenemos pacientes echados mucho tiempo, como les decía, el encharcamiento de la sangre puede producir la generación de trombos, ¿no? Entonces, la heparina puede producir mucha toxicidad también. Ese es un gran problema. Por eso es que se idearon las heparinas de bajo peso. Los recomiendo, pero peso molecular, porque producía osteoporosis, leucopenias, plaquetopenias, inhibía la aldosterona, etc. ¿Cuál es el antídoto? Si yo me paso con la dosis de la heparina, tengo un antídoto, que es la protamina. Sin embargo, la protamina hay que darle solamente si te pasaste, si el paciente está demasiado anticoagulado, ¿no? Y hay que tener cierto cuidado, cierto riesgo y mucho conocimiento del manejo porque puede producir un efecto paradójico. Es decir, tú le das más dosis de la necesaria y comienza a producirte una coagulación mayor, una anticoagulación mayor. ¿Dónde no le doy heparina? Cuando es alérgico a la heparina, cuando nos ha probado que tiene hemofilia, o sea, cualquier patología que pueda producir un sangrado previo, hemofilia, trombocitopenia, púrpura, etc. Cualquier enfermedad cardiovascular que tenga que ver con el aumento de la presión arterial, porque al aumentar la presión arterial se puede romper un vaso y lo tienes heparinizado al paciente o anticoagulado y va a sangrar y nadie va a parar ese sangrado, ¿no? Puede producir lesiones, hemorragias gastrointestinales, ¿no? Puede producir alteraciones hepáticas, como le dice, con alteración de las transaminasas, etc. Puede producir amenaza de aborto. Entonces, acá tenemos más o menos un comparativo entre la heparina de bajo peso molecular y la heparina normal. ¿Qué estamos usando ahora actualmente? Más heparina de bajo peso molecular, porque tiene una farmacocinética lineal, como les decía, se va a ir 24 horas, 12 horas, depende del tipo de heparina que le colocamos. No necesita mucho control de laboratorio porque sabemos cuánto es su tiempo de vida media, ¿no? Y ambos se usan pues para evitar lo mismo, ¿no? Que hay una procoagulación y que tengamos el riesgo de tener un coágulo en alguno de los órganos vitales que tenemos. Otro grupo de medicamentos que inhiben directamente la trombina también, por ejemplo, son los anticoagulantes como la lepirudina, ¿no? Que es una irudina. ¿Y dónde viene la irudina? Esto lo vamos a ver más poco a poco. Entonces, la irudina. ¿De dónde viene la irudina? La irudina es una proteína recombinante que se ha encontrado en la saliva de las sanguijuelas. ¿Dónde están las sanguijuelas? Las sanguijuelas están son bichos que se encuentran, insectos que se encuentran en los lagos, en las aguas estancadas, ¿no? Y cuando tú entras, sobre todo en Asia, ¿no? Cuando tú entras a esos pozos, esos lugares estancados, se te pegan y son hematófagos, ¿no? Se te pegan y comienzan a absorberte la sangre y no se coagula tu sangre, ¿no? Porque por eso pueden comer hasta reventar la sangre, de tanto comer tu sangre. Entonces, esta saliva de la sanguijuela se ha visto que tiene irudina, y esta irudina se ha recombinado y entonces se ha formado la droga que se llama lepirudina. ¿Ya? Y ¿dónde actúa esta lepirudina? Esta irudina actúa sobre el factor de la antitrombina 3, ¿no es cierto? No lo usa la antitrombina 3, sino lo que hace es actúa con la trombina, pero no usa la antitrombina 3 como lo usa la heparina, sino simplemente se une y evita la acción de la trombina, ¿ya? Tiene una vida media de 60 minutos y, bueno, se elimina por el riñón. El rivaroxaban es un inhibidor vía oral también, que se activa sobre el factor 10, ¿no es cierto? Estas ya son drogas usadas hace un par de años atrás, ya han comenzado a usarse mucho, ¿ya? Entonces, es igual, actúa sobre el factor 10, se da por vía oral y nos evita bastante la coagulación. El dabigatran es el más usado ahorita, el Pradaxa es un medicamento conocidísimo actualmente en el mundo, igualmente actúa sobre el factor 10, evita, ¿sí? Evita la acción y también actúa sobre la trombina. Y al actuar sobre ambos, entonces también evita la anticoagulación. Evita la anticoagulación. Actualmente el dabigatran es más usado que la warfarina. Finalmente, para ir terminando la clase, vamos a hablar sobre la fibrinolisis. Es decir, nosotros ya hemos visto fármacos que actúan sobre los factores de coagulación
fármacos que actúan sobre la agregación plaquetaria. Ahora vamos a ver fármacos que actúan sobre la fibrina, ¿sí? Entonces, ¿qué es la fibrina? La fibrina es el corolario de la cascada de coagulación cuando el fibrinógeno se convierte en fibrina y la fibrina forma la malla y atrapa todo y organiza el coágulo, ¿no es cierto? Entonces, pero para evitar que ocurra que este coágulo se organice totalmente, entonces nosotros tenemos la fibrinolisis. ¿Qué es la fibrinolisis? Es la ruptura de estas mallas de fibrina. ¿Quiénes la producen la fibrinolisis? Como les reiteraba, ¿no? El plasminógeno que se genera en el hígado tiene normalmente un factor activador de plasminógeno que se vuelve plasmina. Y esta plasmina, el fibrinógeno que existe también normalmente en el hígado, se va a volver fibrina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros algunos? ¿Quiénes normalmente evitan que pase esto? El factor activador del plasminógeno y la plasmina, ¿sí? Nosotros hemos podido, el mundo entero, la humanidad ha podido producir, fabricar factor activador del plasminógeno exógeno, streptoquinasa, uroquinasa, que ambos actúan inhibiendo la formación, ¿no es cierto? Inhibiendo, ¿sí? Que la plasmina metabolice haciendo que se produzca más plasmina, o sea, imitando el efecto de la plasmina, ¿sí? Para producir fibrinolisis, para romper el coágulo. Entonces nosotros lo que hacemos es, si damos factor activador del plasminógeno, vamos a tener más plasmina y esta plasmina va a romper la malla de fibrina. Si nosotros le damos streptoquinasa, uroquinasa, que son drogas análogas a esto, igual, vamos a producir la ruptura, ¿no? De las mallas de la fibrina por la plasmina, haciendo el efecto de la plasmina. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a activar en forma indirecta el plasminógeno para que se active plasmina y esta plasmina activada rompa, degrade la fibrina, ¿sí? Tenemos diferentes generaciones. De primera generación, el streptoquinasa es una proteína extracelular, ¿sí? La segunda, según el plasminógeno, como les dije, y genera la degradación de la fibrina. Luego viene la uroquinasa, ¿no? Que es un activador exógeno también del plasminógeno, ¿sí? Y finalmente degrada la fibrina. Entonces, streptoquinasa y uroquinasa, primera generación. Segunda generación tenemos el factor activador del plasminógeno, tisular, recombinante. Es una enzima, ¿no es cierto?, que activa directamente el plasminógeno para que se convierta en la plasmina, ¿sí? La anisteplasa, que también estamos usándolo ahora, ¿sí? Igual es lo mismo. Y los más modernos, que también tenemos aquí en el Perú y que lo tenemos en Tacna, es la reteplasa, ¿no es cierto?, una recombinante genética, ¿no?, que finalmente también estimula la plasmina para romper los enlaces de fibrina. ¿Cuándo usamos estos fibrinolíticos, que son tan caros, ¿no? Tan caros? Estos fibrinolíticos que son tan caros los usamos, por ejemplo, si tú tienes un paciente que ha tenido un infarto agudo de miocardio, es un coágulo que está en las coronarias, hasta que pasen 6 horas para que se organice, para que se ponga duro, para que ya no puedas hacer nada. Entonces, antes de las 6 horas, si el paciente está vivo, puedes tratar de anticoagularlo totalmente, con los riesgos que trae la anticoagulación total. Al romper la fibrina, la sangre se anticoagula totalmente, entonces va a comenzar a circular de una manera que puede generarte un ACV hemorrágico, es decir, un accidente en el cerebro hemorrágico. Por ahí tienes un golpe y el hematoma se hace inmenso. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de esto y la indicación es netamente hospitalaria. O sea, que estamos hablando de esta última etapa, es netamente hospitalaria, ¿ya? Entonces pueden producir reacciones alérgicas, etc. Finalmente, y para terminar, cuando tienes muchos trastornos hemorrágicos, y aquí va, puedo usar la vitamina K. Esto es ya al revés, ¿no es cierto? Ya no quiero anticoagular, ahora tengo un trastorno hemorrágico y necesito estimular la formación, ¿no?, de factores de anticoagulación. Y entonces, para estimular la formación de factores de anticoagulación, dijimos que la warfarina inhibía la vitamina K y no permitía que se formen factores de coagulación, ¿no? Bueno, aquí nosotros con la vitamina K vamos a estimular la formación de los factores de coagulación que son dependientes de vitamina K en el hígado. Estimulamos el factor 2, 7, 9, 10, que son, digamos, los importantes en la vía final de coagulación. Hay otros fármacos que estabilizan a la fibrina, y evitan que se vayan rompiendo los enlaces de fibrina. En algunas patologías, sobre todo en las septicemias, por ejemplo, nosotros tenemos una alteración en la cual se va, digamos, consumiendo los factores de coagulación a un ritmo altísimo. Y entonces el paciente comienza a hacer hemorragias. Y para evitar que se rompan todos los coagulitos que están ocurriendo las lesiones, ¿no?, o se consuma todo eso,
Entonces vamos a tratar de evitar que la fibrina se consuma, le damos un antifibrinolítico. Es decir, evita inhibe la plasmina para que la plasmina no produzca fibrinolisis. ¿Quiénes hacen esto? El ácido epsilon aminocaproico, el ácido tranexámico y la protinina, ¿no? Muy usados. Actualmente, si ustedes le buscan una revista, el más usado de todos, el ácido tranexámico, lo usan para todo. Sin embargo, tenemos ciertas reticencias. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta de los fármacos anticoagulantes?